Enrique Cabrero Mendoza, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Pablo Lemus Navarro, presidente municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Zapopan. José Carreño Carlón, director general del Fondo de Cultura Económica. Juan Díaz de la Torre, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El escritor Jorge Volpi, encargado de la lectura de la semblanza del ganador del premio Phil. Efraín Cristal, portavoz del jurado del premio Phil de literatura. Carlos Anaya Rosique, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Y por supuesto nuestra directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Marisol Schulz-Manaut. En primer término, escuchemos las palabras de bienvenida a cargo de Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y presidente de la Asociación Civil del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances. Muy distinguidos miembros del Presidium, invitados especiales, señoras, señores. Buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. En nombre del Comité Organizador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, les doy la más cordial bienvenida a esta 31ª edición que esperemos sea memorable. Este año, la ciudad de Madrid es nuestro invitado de honor y a su llegada la hemos arropado con un verso del poeta español exiliado en México, el entrañable León Felipe: ganarás la luz, a través de un programa que apuesta por la diversidad y el diálogo entre los creadores de la delegación madrileña y los mexicanos y latinoamericanos. La presencia de Madrid en la FIL de Guadalajara ofrece un aliento de esperanza a todos los que creemos en la libertad de la cultura y en la capacidad de las letras y la palabra para hermanar a los pueblos. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara se ha convertido en uno de los encuentros con proyección mundial más relevantes de las distintas tradiciones de la lengua española, reafirmando así nuestra vocación iberoamericana. Y Madrid, nuestra invitada de honor, es la capital de la cultura iberoamericana. Ciudad con más de 100 museos, cerca de 200 teatros y una oferta que la ha convertido en la tercera ciudad más poblada de la Unión Europea, la cuarta ciudad más rica del continente y el tercer mercado de valores más relevante de Europa. Madrid se ha colocado a la vanguardia en el mundo del libro en España. Desde 2001 es la región que más títulos produce y también es la ciudad más lectora de España. Casi el 80% de los madrileños leyó al menos un libro en el último año. Hoy, cuando en algunas partes del mundo se impulsan visiones xenófobas y excluyentes, cuando se pretende suprimir el pluralismo ético y lingüístico en varios países, resulta fundamental tender puentes que acerquen a las culturas y propicien su diálogo. El silencio violento de un muro hay que responder con la poesía y el entendimiento que surge de la literatura. Y esto justamente
este afán de hacer más profunda la continuidad cultural de Iberoamérica, sostenida en el habla de un lenguaje compartido, es lo que hermana a Guadalajara y a Madrid a través de la FIL. Lanzaremos en consecuencia un mensaje de cooperación fructífera entre nuestras ciudades y sobre todo de comunicación en medio de un mundo que algunos pretenden hacer regresar al feudalismo y a la autarquía. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara no se puede entender sin Madrid y sin España en su conjunto, como tampoco se puede entender la trascendencia del castellano sin el impulso creador de los escritores latinoamericanos. En esta edición 31 de la FIL, el pabellón de Madrid, diseñado por el reconocido arquitecto Alberto Campo Baeza, ofrece un espacio deslumbrante que evoca el descubrimiento de muchos autores madrileños y el reencuentro de otros tantos con sus lectores mexicanos. Este año, el espacio de exhibición y venta contará con la representación de más de 2,000 editoriales de 47 países, las que presentarán 620 novedades, mientras que más de 700 escritores de 41 países, quienes se expresan en 20 lenguas distintas, acudirán al encuentro con sus lectores en los 23 salones de la FIL. En esta amplia muestra literaria quiero destacar la presencia del narrador francés Emmanuel Carrère, nuestro premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2017 y uno de los autores más leídos e influyentes entre las nuevas generaciones. El reconocido escritor estadounidense Paul Auster abrirá el Salón Literario de la FIL y recibirá la medalla Carlos Fuentes de manos de Silvia Lemus, pareja en vida del autor de La región más transparente. El filósofo español Fernando Savater, una de las conciencias críticas de Iberoamérica, acudirá a la feria para recibir un merecido homenaje y encontrarse con sus jóvenes lectores. Para la FIL de Guadalajara siempre es un honor que nos acompañe el magnífico narrador nicaragüense Sergio Ramírez, gran amigo de esta feria, a quien en esta ocasión celebraremos doblemente por su nueva novela y por la obtención del Premio Cervantes, la mayor distinción literaria para un escritor en lengua española. También es un honor anunciar que el homenaje al bibliófilo será para nuestro entrañable amigo, el escritor y editor Alberto Ruiz Sánchez. Juan Casamayor recibirá el homenaje al mérito editorial por su militancia, empeño y especialización en torno al cuento. Y la apertura del Salón de la Poesía estará a cargo del poeta, ensayista y narrador rumano Mircea Cartarescu. Gracias a nuestra alianza con el Premio Formentor de las Letras, el escritor argentino Alberto Mangel, su más reciente ganador, acudirá a la FIL Guadalajara. La escritora iraní Azar Nafisi, autora de Leer Lolita en Teherán, estará por primera vez con nosotros y, entre decenas de actividades y presencias literarias, este año la Feria Internacional del Libro se enriquecerá nuevamente con la participación de Eduardo Lizalde, ganador del Premio de Literatura Carlos Fuentes, y los 2 premios Cervantes mexicanos, Elena Poniatowska y Fernando del Paso, que hoy nos acompaña. En esta edición recordaremos al escritor español Juan Goytisolo, fallecido este año, y quien en 2004 recibió el máximo galardón de esta feria. También haremos memoria de otras personalidades de la cultura que murieron este año, como Giovanni Sartorio, Antonio Saravia, Sergio González Rodríguez y nuestro querido Eduardo del Río Rius, a quien recordaremos en el encuentro de caricatura y historieta. Una de las novedades de este año será la apertura del Salón del Cómic y la Novela Gráfica, un área de exposición que se montará en el área internacional de la FIL. Ahí concentraremos la oferta de libros, de historietas y novela gráfica en 300 metros cuadrados de exhibición y 26 stands, con la presencia de editoriales de 7 países. Afianzar el trabajo de las editoriales y todos aquellos que participan en la cadena del libro es primordial para esta feria. Más de 20,000 profesionales de 47 países
hacen de la FIL el principal centro de negocios editoriales para los países de habla hispana. Adicionalmente, nuestro Salón de Derechos es el más importante en Iberoamérica, con la participación de 130 empresas de 30 países. Y en cuanto al programa académico, nuestro Salón de Derechos es el más importante. En primer término, el coloquio internacional Los acosos de la civilización, de muro a muro, organizado conjuntamente con la Universidad Nacional Autónoma de México, un coloquio que inició en la Ciudad de México el 15 de noviembre con la participación de ponentes como Noam Chomsky y el Premio Nobel Mario Molina, y que en la FIL Guadalajara contará con la participación de figuras relevantes como Alicia Bárcena, Rob Riemen, Irving Welsh, Néstor García Cancline y Gilles Lipovetsky, entre varios más que estarán con nosotros. Organizado con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aprovecho para agradecer la presencia de su ministro presidente Luis María Aguilar Morales, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara le rinde homenaje a la que es, en mi opinión, la figura histórica más destacada del estado de Jalisco. En el segundo centenario de su nacimiento, presentamos un coloquio con destacados intelectuales internacionales sobre Mariano Otero, que se inicia con una conferencia magistral del historiador Enrique Krause, quien, por cierto, recibirá el doctorado honoris causa de la Universidad de Guadalajara en el marco de esta feria. Por otra parte, llevaremos a cabo el Foro Internacional de Urbanismo con la participación de destacados ponentes como el mexicano Roberto Eibenschutz, el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo y Saskia Sassen, una de las pensadoras más desafiantes de nuestra época. Este año llegamos a la cuarta edición de la FIL También es Ciencia, organizada en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con la participación de 62 reconocidos autores, científicos y divulgadores, y en este marco la feria le entregará el reconocimiento Naturaleza, Sociedad y Territorio al destacado ambientalista Ezequiel Ezcurra. También este año se otorgará el reconocimiento ARPAFIL a las grandes figuras de la arquitectura contemporánea, a la destacada arquitecta catalana Carmen Pinós. En esta edición, al igual que en años anteriores, tendremos diversos talleres y actividades tanto para niños como para jóvenes, con la participación de diversas compañías nacionales e internacionales. En fin, serán 9 días en los que esperamos la concurrencia de más de 800,000 visitantes, quienes tendrán acceso a más de 400,000 títulos en exhibición y podrán disfrutar de más de 2,000 actividades entre literarias, académicas, científicas y artísticas. Un verdadero festín de la cultura. Señoras y señores, esta feria eminentemente cultural ha sido también un espacio propicio para la discusión y el debate de los grandes temas nacionales. Por ello, en esta ocasión, no puedo dejar de hacer una reflexión en torno a la política cultural de nuestro país, específicamente la presupuestal. Es cierto que en años recientes México ha atravesado circunstancias económicas adversas, particularmente por la reducción de los ingresos petroleros, un escenario internacional incierto y desastres naturales, temblores que causaron pérdidas y dolor humano y devastación del patrimonio, ante lo cual nos solidarizamos. Estas circunstancias han motivado recortes en diversos rubros, incluidos los del gasto social. Sin embargo, he de hacer notar que en este sexenio el presupuesto de egresos de la Federación ha tenido un crecimiento del 10.3% en términos reales. A pesar de ello, tenemos que lamentar que el gasto en cultura ha sufrido una disminución del 32.1%. Contrasta incluso con los demás rubros del gasto social, en los que el gasto para el combate a la pobreza ha tenido un incremento del 17.7%, el de educación un aumento del 4.1%, lo cual celebramos,
Y si bien es cierto que el de salud ha tenido una disminución, este ha sido solo del 4% en términos reales. Sin dejar de reconocer que en este sexenio ha habido importantes logros en materia de cultura, es triste constatar que en tanto al inicio de esta administración el gasto en cultura representaba el 0.53% del gasto total, para 2018 solo representará el 0.32% del presupuesto de egresos de la Federación. Más lamentable aún es lo relativo a los recursos asignados a programas de cultura en las entidades federativas. El recorte ha sido mayor, del 74.6%, pasando de 3.907 millones de pesos en el 2013 a solo 1.200 millones para el 2018. En el sector cultural, la descentralización sigue siendo un capítulo pendiente en nuestro país. Desde este Encuentro Internacional de las Letras, el Pensamiento y la Cultura, exhortamos a que estas decisiones sean discutidas, revisadas y ojalá rectificadas. La cultura puede ser la mejor herramienta para la cohesión social, el ejercicio de la libertad y el fortalecimiento de ciudadanía, y puede convertirse en una palanca importante del desarrollo económico. Como en una ocasión dijera Carlos Fuentes, salgamos del tercer mundo con nuestra cultura de primer mundo. Sean bienvenidos de nueva cuenta a esta fiesta en la que los autores del libro en español y en muchas otras lenguas nos regalan sus voces, nos ofrecen su vista y nos prestan sus sentidos para ayudarnos a comprender mejor la vida y el mundo. Muchas gracias y que disfruten esta 31ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Enhorabuena. Acto seguido escucharemos las palabras de Itcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, distinguidos miembros del Presidium, estimadas autoridades de la Ciudad de Madrid, distinguidos escritores, editores, traductores y profesionales de la industria editorial, señores rectores de las instituciones de educación superior del país y de diferentes partes del mundo que nos acompañan, funcionarios de la Administración Pública Federal y Estatal, presidentes municipales, legisladores y representantes del Poder Judicial, estimados periodistas, escritores y artistas, miembros de la comunidad universitaria, público que nos sigue a través del sistema de radio y televisión de la Universidad de Guadalajara. Distinguido amigo subsecretario de Educación Superior del Gobierno de la República, señores rectores de la UAM, de San Luis Potosí, de Hidalgo, de Colima, amigos rectores del ITESO y de la Universidad Panamericana, señor rector de la Universidad de Alcalá, estimados y queridos amigos Porfirio Muñoz, Beatriz Paredes, distinguidos ministros de la Suprema Corte que hoy nos acompañan, distinguido exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa, querida Silvia Lemus de Fuentes, bienvenida siempre a tu casa. En nombre de la Universidad de Guadalajara, de su Consejo de Rectores y su comunidad académica, les expreso nuestra cordial bienvenida a la 31ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En 1987, hace justo 30 años, nuestra casa de estudio organizó por vez primera la FIL como un proyecto enfocado a la promoción de la lectura, a reunir en un mismo espacio escritores y lectores y, sobre todo, a dinamizar la industria del libro en español. Durante este lapso, esta fiesta de las letras ha cumplido
cada uno de sus objetivos y hoy es reconocida como una de las mejores del mundo, al ser la que más autores convoca y cuyo programa se distingue por la inclusión de una amplia cantidad y calidad de actividades culturales. En 3 décadas la FIL se actualiza en forma permanente al incorporar innovaciones tecnológicas que incluso no existían en su inicio, como son, en su caso, los libros electrónicos, las plataformas virtuales, los booktubers o el Salón del Cómic y Novela Gráfica, primicia de esta edición. También en 30 años la FIL ha sumado temas y géneros literarios hasta constituir un espacio de difusión para la poesía, las letras indígenas y las literaturas de países latinoamericanos, europeos y asiáticos, lo cual ha construido puentes entre el público mexicano y las más diversas culturas. Agradezco a 2 premios Cervantes que nos acompañan el día de hoy, a don Fernando del Paso, y me uno a la felicitación a Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes 2017. Ha sido un permanente participante de la FIL y un gran amigo de la Universidad de Guadalajara. Muchas felicidades, don Sergio. A partir de hoy, más de 2,000 casas editoriales de 43 países mostrarán al público sus catálogos, serán presentadas 620 novedades editoriales y participarán en foros y charlas más de 700 escritores, quienes provienen de 41 países y representan 20 lenguas. Durante los 9 días que dura esta fiesta cultural, más de 20,000 profesionales de libros se reunirán para llevar a cabo acuerdos que fortalecen la industria del libro en español y contribuyen a la difusión de autores nobles y consagrados en países de lengua castellana y de otras lenguas romances. La FIL también constituye una oportunidad para renovar y consolidar lazos de amistad entre México y otras naciones y regiones del mundo, como es el caso este año, que nos orgullece recibir a la ciudad de Madrid como invitada de honor. Precisamente en 2017 se celebran 40 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y España, 2 pueblos que los unen lazos históricos y culturales y que además comparten la lengua de Cervantes como idioma oficial. Siendo esta la fiesta de los libros y la literatura, consideramos la presencia de Madrid como una visita luminosa a la que abrimos las puertas para escuchar la claridad de su palabra. En esta ocasión, ya lo mencionó aquí Raúl Padilla, el poemario Ganarás la luz de León Felipe es la carta de presentación de una ciudad que ha iluminado al mundo de las humanidades con el brillo de sus escritores, filósofos, científicos y pintores. En palabras del poeta José Bergamín, las cuales cito textual: Madrid tiene moriscas las entrañas, a la luz que tus aires aposenta, Cervantes le dio voz, Velázquez brío, Quevedo sombras, Calderón afrenta, rodeado de las llamas su vacío, y Goya, con sutil mano violenta, máscara de garboso señorío. La poesía de Antonio Machado evoca así a nuestra ciudad invitada. Madrid, Madrid, qué bien tu nombre suena, rompeolas de todas las Españas, la tierra se desgarra, el cierro truena, tú sonríes con plomo en las entrañas. Ernest Hemingway nos dice: Madrid rebosa literatura, poesía y música por sus 4 costados, tanto que ella misma es un personaje literario. Y Calderón de la Barca definió a Madrid como patria de todos, pues en su mundo pequeño son hijos de igual cariño, naturales y extranjeros. Por vez primera el invitado de honor plasma su legado en nuestra ciudad mediante una intervención urbana. Se trata del proyecto Neírica del colectivo Boa Mistura, que puede apreciarse en la colonia Infonavit Independencia, donde se utilizaron como lienzo más de 10,000 metros cuadrados de muro. Muchas gracias al Ayuntamiento de Guadalajara y a su presidente por facilitar en todo esta extraordinaria presencia
de Madrid en nuestra ciudad. Es un gusto recibir a la alcaldesa Manuela Carmena, quien encabeza una extraordinaria delegación de poetas, narradores, dramaturgos, editores y artistas madrileños. Siéntanse todos ustedes bienvenidos a Guadalajara, ciudad de la cultura, las letras y las artes. La FIL se ha consolidado como espacio para reconocer la calidad de la obra y la trayectoria de autores en los campos de la literatura, el trabajo editorial, el periodismo y la arquitectura, así como para ofrecer homenajes a bibliófilos, bibliotecarios y caricaturistas. En esta edición expreso, por supuesto, nuestro agrado al contar con la presencia del escritor francés Emmanuel Carré, a quien felicito por ser el autor galardonado con el Premio Fil de Literaturas en Lenguas Romances 2017. Carré, con obras como Una semana en la nieve, El adversario, De vidas ajenas y El reino, nos recuerda las múltiples posibilidades que posee la literatura al trascender los límites del relato para encontrar que novela, biografía, crónica, reportaje o autoficción son solo nombres que recibe una obra cuyo poder descansa en su capacidad comunicativa. Muchas felicidades, estimado escritor Manuel Carré, por ser el autor galardonado en el Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances 2017. En el marco de esta edición de la feria, el Consejo General Universitario otorgará el título de doctor honoris causa a Margot Glantz por sus aportes a la literatura y a la academia en México, a Saskia Sassen por sus contribuciones sobre la globalización, migración y sociología urbana, así como a Enrique Krauss por sus investigaciones sobre la historia de México, sus aportes a la comprensión del cambio democrático, así como su labor editorial y de difusión científica. Se ha constituido un sólido programa académico y científico en cuya organización participan distintas entidades de nuestra alma mater, así como de otras instituciones del país. Subrayo el incremento de la difusión y el fomento de la ciencia en FIL. El programa FIL Joven incluye actividades como Ecos de la FIL que incentivan la creación literaria. Este año se tienen proyectadas 148 sesiones a celebrar en distintos planteles de educación media superior, tanto de nuestra casa de estudio como de otras instituciones educativas. Este año se celebran 100 años del nacimiento de Juan Rulfo, acontecimiento que para el mundo literario no pasa desapercibido, por lo cual mucho agradezco a Fernando del Paso la realización de la mesa De todos modos, Juan, te llamas, en la que se disertará sobre la trascendencia de la obra de este extraordinario escritor jalisciense. Hago propicia la ocasión para reconocer al Gobierno de la República, a la Secretaría de Cultura, al Fondo de Cultura Económica, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Cámara de Diputados, el Gobierno del Estado de Jalisco, los municipios de Guadalajara y Zapopan, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y a todos nuestros patrocinadores y participantes. Mi reconocimiento a todas las universidades públicas y privadas de nuestro país que participan, en particular a la Universidad Nacional Autónoma de México, encabezada por su rector Enrique Grau. Como ya lo comentó aquí y bajo la coordinación de el doctor Volpi y la doctora Mara Robles, nuestra institución está coorganizando con la UNAM el Coloquio Internacional de Muro a Muro, los acosos a la civilización. Son justamente las universidades como espacios abiertos al pluralismo, la crítica y la libre discusión de las ideas, las que están llamadas a hacer contrapeso a los fundamentalismos de toda índole. Expreso mi reconocimiento a todo el comité organizador de la Feria Internacional del Libro, en particular a Raúl Padilla y a Marisol Schulz, cuya labor permite que durante 9 días los ojos del mundo se posen
en Guadalajara. La Feria Internacional del Libro, organizada por una universidad orgullosamente pública, es ejemplo de su capacidad para implementar proyectos de largo alcance. En ella se pone en práctica una de las vocaciones fundamentales de nuestras instituciones educativas, la creación y difusión de la cultura. El madrileño José Ortega y Gasset, uno de los más connotados pensadores españoles y autor del célebre texto La misión de la universidad, sustentó que las funciones de la educación superior consisten en la enseñanza de las profesiones, la investigación científica y la transmisión de la cultura. Y lo cito: la cultura es el sistema vital de las ideas de cada tiempo. Por ello, es imprescindible de toda vida. Es una dimensión constitutiva de la existencia humana. ¿Qué mejor este espacio para refrendar lo que hace la universidad por la cultura, así como por la difusión de la ciencia y las artes? Sean todos ustedes, de nueva cuenta, bienvenidos a la 31ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Guadalajara. Escuchemos ahora la intervención de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador constitucional del Estado de Jalisco. Es un gusto darles la bienvenida a esta fiesta de las letras que año con año nos damos cita aquí en Guadalajara, Jalisco. Agradecer, por supuesto, la representación de María Cristina García Cepeda, del presidente de la República. Muchas gracias, secretaria de Cultura, por su presencia. Por supuesto, destacar y felicitar a Raúl Padilla, a la Universidad de Guadalajara y a todos los distinguidos miembros del Presidium. El Alep de Borges incluye una imagen poderosa, la de un espacio minúsculo que contiene todos los puntos del universo. Esa imagen me remite al mundo contemporáneo, pues ahora es en un pequeño dispositivo electrónico que se puede consultar el conocimiento generado a lo largo de los siglos. Y sin embargo, es el mismo autor quien propone en esa obra magistral que incluso entre todos los lenguajes del hombre, no hay uno que contenga todas las palabras. Hoy, cada persona con la mirada absorta en la pantalla de su teléfono móvil se enfrenta al infiltro al dar un clic y al infinito y entrar a la carretera sin orillas que es el mundo virtual, donde nos acercamos a lo distante, pero nos alejamos de lo que es más próximo. Por eso me atrevo a decir que en tiempos de la hipercomunicación no solo tenemos nuevos retos tecnológicos enfrente, sino que debemos definir hacia dónde dirigimos todo este progreso. Esta es la fiesta de las letras, pero ¿de qué nos sirve articular si no es para reflexionar sobre el hombre, su entorno y su futuro? Por eso quiero aprovechar este foro y plantear aquí las ideas que me ocupan para construir el México con el que sueño y con el que seguro soñamos muchos y muchas. La gran pregunta que pronto tendremos que responder es ¿qué país queremos? Lo que nos convoca más allá de la política, como hoy es entendida, se trata de nosotros, de la gente. Se trata del futuro, pero sobre todo del presente. Hace un par de meses nuestro país dio una lección de solidaridad ante el embate de los terremotos más destructivos de los que se tenga registro en la historia reciente. Cadenas de personas, voluntarios de todo el país y del resto del mundo se unieron en las calles, junto a edificios derribados, para brindar ayuda a quienes lo necesitaban, y en las redes sociales no fue distinto. Pero la solidaridad no solo debe de estar presente en la tragedia. Si nos hermanamos bajo circunstancias tan adversas con resultados así de alentadores, puede imaginar lo que sin esa carga y esa presión podríamos juntos conseguir. ¿Qué México nos espera al final de esta década? ¿El de la solidaridad a la carta?
el de la conmoción momentánea. Creo que a todos nos gustaría mucho más aquel donde somos capaces de construir más allá de la próxima agenda electoral, de la agenda de los partidos, de los dependientes, de los independientes, una sociedad colaborativa y compartida, que cifre el bienestar no a partir de una concepción individualista, sino de una visión colectiva. Para mí es claro, no podemos construir el futuro en el aislamiento. No hay panorama posible desde la concepción unipersonal. No es una persona lo que compone el mundo, somos muchos. Y con nosotros hay un cúmulo de posturas y visiones. La tarea que tenemos por delante es que todas las ideas quepan en este mismo espacio llamado México. Los gobiernos ya no son ni serán lo que eran. La omnipotencia institucional quedó en el pasado. El futuro próximo, el mañana, el de las próximas horas, debe edificarse desde el entendimiento de que la horizontalidad es mucho más que un término de moda. Hoy la sociedad y el gobierno están permanentemente convocados a un diálogo que no debe y no puede postergarse. El futuro de México no puede ser otro que el que la democracia efectiva, persistente, donde cada ciudadano asuma activamente su rol y participe. Estamos todos llamados a consolidar un sistema de libertades que ahuyente los fantasmas del populismo y de la propuesta fácil que termina siendo hueca, que aleje las sombras del autoritarismo y la intolerancia, que pugne por un Estado de Derecho fundado en el equilibrio de poderes, que ahonde lo que hoy asoma y nos llena de esperanza. Una corte empeñosa y vanguardista, tirando las amarras de la transformación que se avecina. Por cierto, amigas y amigos, hombres y mujeres de Jalisco y de México, de la comunidad internacional, nuestro país atraviesa un momento cumbre en su historia, repleto de retos que debemos y vamos a sortear. La fuerza para dar esa lucha ha de venir de la unión. A los ciudadanos debe exigírseles atención y perseverancia, a los políticos y autoridades apertura y disposición. La sociedad, estoy cierto, está haciendo su parte. Tan solo en una semana, una organización civil puso nombre y apellido a los ausentes. Otra logró un fallo histórico en el Tribunal Supremo. Y otra más develó la situación que atraviesan los cuerpos policíacos a lo largo y ancho del país. Y qué decir de los avances en materia de rendición de cuentas, de la declaración 3 de 3 y los esfuerzos constantes que se realizan desde diversos frentes por tener un sistema capaz de frenar la corrupción, desde la autonomía y la real independencia. No me toca a mí, por supuesto, hablar de los gobiernos, sino a ustedes, como ciudadanos, juzgar nuestro trabajo. De lo que estoy cierto es que habemos muchas personas en todos los niveles de autoridad que día con día nos despertamos con el ímpetu para responder con estatura a nuestros retos. Hoy, en el marco de este evento toral en la vida cultural de los países de habla hispana, quisiera decir que sí se puede y se debe transformar nuestra realidad con hechos. Si Jalisco pudo eliminar el fuero y con ello muchos de los privilegios que más evidenciaban las diferencias absurdas entre los políticos y sus ciudadanos, entonces el resto del país también puede hacerlo. Si Jalisco pudo reducir los dineros entregados a los partidos políticos gracias a la confluencia de fuerzas políticas tradicionales y emergentes, todas estas sumadas en una ola de innovación y gobernanza, entonces el resto del país puede hacerlo. Debemos de traspasar el umbral de la inmediatez informativa para convertirla en saber, a través del análisis emotivo que solo puede generar el ser humano, para entender esta realidad, pero más aún, para saber cómo debemos resolver las problemáticas que nos plantean, hace falta bajar la velocidad y acercarnos a las ideas que arrojan luz sobre cómo hacer que este mundo de información nos ayude en vez de perjudicarnos. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es un espacio ideal para esbozar algunas respuestas. Es precisamente la educación y la cultura donde encontramos muchas de las expresiones que nos acercan con lo más humano, la sensibilidad y el pensamiento.
En estos 9 días vamos a encontrarnos con la imagen que nos conmueve, la historia que nos inspira o el relato que nos conmociona. Esos relatos son los que nutren la literatura de Manuel Carrer, el autor galardonado de este año con el premio Phil, quien con su olfato de periodista encuentra las historias de la gente, de la vida cotidiana y exprime los incidentes que algunos nos pueden pasar de largo, pero en los que él encuentra lo extraordinario para plasmarlo y transmitirlo en sus libros. Y si hablamos de encontrar lo asombroso en lo ordinario, es inevitable pensar en todos los mundos que han emergido de la obra de Rulfo, sobre todo ahora que nos encontramos en este auditorio que lleva su nombre. Este año en Jalisco celebramos con emoción y orgullo el centenario de su nacimiento, acercándolo a nuevos lectores con ediciones gratuitas, pero estoy seguro que durante los próximos días su recuerdo se hará presente en los pasillos mientras caminamos por estos. Vamos a encontrarnos todos unos a los otros. Aprovechemos para dejar de lado nuestro dispositivo tecnológico y mirarnos a los ojos, para escucharnos sin ruido ni interferencia. Este año recibimos en nuestro estado a miles de visitantes que llegan de todo el mundo. En particular, muy bienvenidos y gracias por todo el apoyo a la ciudad de Madrid, ciudad invitada de honor en esta edición de la feria. Por ello, gracias a su alcaldesa y a sus autoridades por compartirnos sus experiencias, por su apertura y su colaboración. Sean todas y todos ustedes muy bienvenidos a su casa, Guadalajara, Jalisco. A continuación, escucharemos las palabras de Manuela Carmena, alcaldesa de la ciudad de Madrid. Señoras, señores, escritores, editores, autoridades, lectores todos, porque creo que si estamos aquí, todos los que estamos aquí, nos convoca algo muy claro y es nuestro amor por la lectura, porque somos todos lectores. Buenos días a todos y voy a empezar esta pequeña intervención, como no podía ser de otra manera, dando las gracias a la Feria Internacional del Libro en Español de Guadalajara por haber elegido a Madrid como ciudad invitada. Muchísimas gracias. Pienso que es emocionante el que estamos aquí, tantos y tantos, que nos concurrimos en esta feria. Y quizá conviene que pensemos un poquito en qué es realmente una feria. Desde siempre en la humanidad ha habido ferias. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres a lo largo de la historia siempre han querido acudir a aquel lugar en donde se podía intercambiar aquello que consideraban especialmente valioso. Y ese es lo que yo creo es nota distintiva que tiene esta feria. Es una feria en la que a su vez para mí es un homenaje al libro, porque venimos aquí todos a enseñar eso que nos parece una joya, los libros. Y tiene que ser así, tiene que ser necesario que aprovechemos estos minutos para hacer siempre homenajes a los libros. Porque los libros son esos elementos de comunicación, son esos dinamismos de transmisiones que hacen verdaderamente que las vidas de las personas humanas puedan ser diferentes. Me emociona siempre que constato hasta qué punto un libro nos puede cambiar la vida. Lo han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra. Los libros nos conmueven,
nos estremecen, nos aleccionan, nos enseñan. Los libros son un elemento sin el cual la humanidad no puede vivir. Y esto no solamente es así porque lo sentimos y somos conscientes de que necesitamos el libro. Hace unos meses contemplaba una cinta de un cineasta innovador en el que se hablaba, como tantas veces todos sabemos, del horror que significa en muchas ocasiones el aislamiento de las personas y cómo precisamente un libro había podido ser el núcleo de relación entre unos y otros, entre una persona que estaba alejada prácticamente de la vida y del mundo que le esperaba, ¿no? Pero estas sensaciones que nosotros tenemos en muchos momentos han sido analizadas por la historia. Y yo quiero en este momento, en este gran homenaje al libro, en esta feria que venimos a exhibir nuestros objetos valiosos, quiero citar a una historiadora californiana, la señora Lind Hunt, que en una tesis atrevida y absolutamente esperanzadora afirma que no hubiera habido derechos humanos si no hubiera habido una evolución en la literatura que hizo que abriera una nueva manera de comunicación, la literatura de los sentimientos, la literatura de la correspondencia. Nos dice la autora que ese cambio sustancial que significó la aceptación de los derechos humanos era una consecuencia de esa literatura de la correspondencia de quien fue maestro Rousseau, que venía a permitir vernos todos como somos cada uno de nosotros, ¿no? Dice la autora, pasaron aquellos primeros años en que la literatura era de las gestas, de las caballerías, en las que sin duda sí también, y cómo no, nosotros que tenemos a nuestro gran Quijote, se aventura muchas particularidades de la vida humana. Pero la literatura del sentimiento, la literatura de la comunicación, dice la autora, vino precisamente por ese tipo de literatura de correspondencia, esas cartas que permitían que uno pudiera darse cuenta que el otro era igual que él. Y esa es, y no otra, la base de los derechos humanos. Todos somos iguales, todos formamos parte de la gran humanidad. Y esto, queridísimos lectores, es un efecto del libro. Y por eso es tan importante que lo celebremos aquí y ahora. El Ayuntamiento de Madrid se siente extraordinariamente satisfecho de estar aquí y haber traído lo mejor que creemos que tenemos en la cultura de nuestra bellísima ciudad. Sí, a mí también me gusta mucho repetir ese verso tan precioso de Miguel Hernández que dice que Madrid es las rompeolas de todas las Españas. Sí, porque es una vocación de universalidad que no se queda solamente en las Españas que estamos ubicadas en ese mapa, en esa piel de toro, sino que va mucho allá, va mucho más allá, va a estas Españas, a todos aquellos que compartimos, que tenemos esa inmensa suerte de compartir un idioma, el español, y además también la dicha de amar los otros idiomas que conviven con nosotros. Porque, como a mí me gusta decir, el idioma, ese elemento de comunicación que nos une a todos, no está hoy por hoy en nuestras posibilidades. Quizá el día de mañana la técnica sí lo haga posible, pero hoy por hoy todos no podemos saber todos los idiomas, pero sí podemos quererlos, podemos amarlos por entender que todos son complementarios y en esa medida Madrid quiere seguir siendo rompeolas de todas las Españas, de todos los lenguajes, de toda la universalidad, porque queremos ser universales. En esa medida hemos querido traer aquí a Guadalajara todo lo mejor de nuestra literatura y hemos traído 3 generaciones de escritores. Hemos decidido que esas 3 generaciones tenían que estar presentes y que para ello era necesario que precisamente el Ayuntamiento ayudara a atraer a los menos conocidos, a los más jóvenes, a los que tienen por delante muchas posibilidades. Y hemos querido traer también, como no, a todas nuestras editoriales. Y hemos seguido esa misma línea de hacer posible que fuera también un trampolín,
una posibilidad para que vengan editoriales pequeñas, editoriales que están cubriendo un papel trascendente en la materia de la innovación. Y además de todo esto, nos ha parecido que también debía estar representada todos los mundos del arte. Por eso tenemos las exposiciones, que sé que lo vais a ver, en las que las dos de ellas son muy importantes, ya las han citado. No quiero repetir lo que ya ustedes saben, pero sí quiero decirles que tienen la posibilidad en estas dos exposiciones, en la de Elena Sin y en la que nosotros denominamos la de Pongamos que hablamos de Madrid, que intenta recoger verdaderamente cómo el mundo de la democracia, cuando a partir del año 1978 nuestro país recuperó la democracia y dirigiendo el Ayuntamiento de Madrid, el profesor Tierno Galván consiguió que un Madrid gris se convirtiera en un Madrid de color. Eso lo obtienen ustedes en esa exposición de Pongamos que hablo de Madrid. La van a ver, se van a entusiasmar de ella. Todas aquellas generaciones de pintores que están ahí para exhibir, para relatar lo que fue nuestra ciudad. Naturalmente, que junto con eso hay experiencias que hemos hecho a la vez con Guadalajara. Algo muy original, creo que les va a gustar el torneo, el casi diríamos el boxeo de dramaturgos que va a haber entre dramaturgos madrileños y dramaturgos mexicanos. Todo ello va a formar un espectáculo que tiene también mucho que ver con todo lo que ustedes van a poder ver en relación con las nuevas formas de la poesía, ¿no? Por supuesto que cuando nosotros hemos diseñado lo que queríamos traer, hemos apostado no solamente por traer, sino por dejar, por establecer contactos, por dejar aquí esa especie de relación, esa especie de comunicación permanente con las actividades que hemos traído. Ya las han citado. Pero estamos seguros que esta por ejemplo, esta actividad artística, este arte urbano que ya está en la ciudad de Guadalajara, va a permitir que haya más comunicación, más continuidad con todas estas actividades. Y queremos que sea así. Queremos que no solamente Madrid esté exhibiendo, como les digo, en este además pabellón que nos ha parecido que va a ser una pequeña muestra de lo que significa la cultura, esas dos estéticas de lo negro y de lo blanco. En nuestro pabellón Ganarás la luz, recogiendo el título del libro del poeta León Felipe, mexicano y español, está la realidad de esa manera diversa que tiene que ser la cultura, la oscuridad y la luz la van a encontrar ustedes en nuestro pabellón. Todo eso lo dejamos porque queremos además apostar por la profunda relación que entendemos que tiene España y México, Madrid, la Ciudad de México, Madrid y Guadalajara. Son dos países absolutamente entrelazados por historias. Yo comentaba con algunos de los representantes de sus editoriales que mi generación, la generación que nacimos durante el franquismo y que llegamos a la universidad cuando todavía no había libertad de prensa en nuestro país, nos formamos con los libros editados, gran parte en México y otra parte en Argentina. Aquellos libros había que buscarlo en las reboticas de las librerías donde estaban escondidos, pero toda una generación de españoles nos formamos con los libros que editaron los mexicanos. Gracias, gracias por aquello que nos aportaron y gracias. Gracias porque se nos permite también ahora devolver todo aquello. ¿Cómo? Amando extraordinariamente este país, amando a México, porque sabemos que tenemos esas raíces que nos han hecho tan juntos, tan unidos, tan hermanos. Y por eso, para demostrar que esto no son palabras, aquí queda todo lo que nosotros traemos para esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pero es que vamos más allí y precisamente en esta primavera va a haber la posibilidad de que se abra en la ciudad de Madrid, en un barrio universitario muy conocido y muy en el mismo centro, la Casa de México en Madrid.
Se abre. Se abre porque el Ayuntamiento de Madrid ha cedido el uso de un palacio para que México tenga su representación en España. Era una corresponsabilidad que debíamos, era una deuda pendiente y, como tantas otras, la pagamos con el cariño y la admiración que nos merece este pueblo y, naturalmente, esta ciudad. Muchas gracias a todos ustedes. Sigamos siendo lectores, siempre lectores. Damos paso a continuación a la ceremonia de la entrega del Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances 2017. Por lo tanto, solicitamos a Efraín Cristal, portavoz del jurado del Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances, nos dé a conocer el acta del jurado. El día 12 de septiembre del 2017 se reunió en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el jurado calificador de la 27ª edición del Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances, correspondiente al año 2017, integrado por Gustavo Guerrero, Mercedes Monmani, Jerónimo Pizarro, Valerie Miles, Héctor Abad Faciolince, Carmen Musat y Efraín Cristal. Una vez examinadas las candidaturas que se presentaron, el jurado decidió, tras cuidadosa deliberación y por unanimidad, conceder el galardón a Emmanuel Carrer. Nacido en París el 9 de diciembre de 1957, Emmanuel Carrer es autor de una obra versátil, amplia y transversal, que ha obtenido un vasto y entusiasta reconocimiento internacional. Es escritor, periodista, guionista, crítico y cineasta. Recorre estos distintos territorios creativos con una aparente naturalidad que le ha llevado a erigirse en uno de los autores más leídos e influyentes entre las nuevas generaciones, desplazándose continuamente entre la ficción y la no ficción. Presta atención a la manera en que la historia reciente configura la subjetividad contemporánea y el destino humano. Es un escritor que practica la circulación multimedia, trabajando además en cine y televisión, pero sin separarse de la gran tradición humanista. Por un lado, es capaz de releer y comentar la Biblia con la erudición que exhibe en un libro narrativo como es El Reino. Por otro, es autor de una celebrada biografía de Philip K. Dick y un apasionado lector de ciencia ficción y de reportajes periodísticos. Heredero de Montaigne y de Rousseau, lo autobiográfico adquiere en su escritura una dimensión crítica que le permite pintarse a sí mismo
sin concesiones, y explorar arriesgadamente zonas de sombra de la condición contemporánea. Entre sus numerosas obras cabe destacar Una semana en la nieve de 1995, El adversario del año 2000, una novela rusa del año 2007, De vidas ajenas 2009, Limonov 2011 y El reino 2014. Muchas gracias. Acto seguido escucharemos una semblanza de nuestro homenajeado a cargo del escritor Jorge Volpi. Señoras y señores, distinguidos miembros del Presidium, quiero agradecer enormemente a la Feria del Libro de Guadalajara el honor de hacer esta breve presentación de uno de los escritores contemporáneos que más admiro, Emmanuel Carrère. 1. Abro mi ejemplar de Le Monde mientras el tren se pone en marcha. El asiento del pasillo permanece vacío hasta que una joven se abalanza sobre él y, empujada por el traqueteo, derrama el café sobre sus jeans. Cuando me decido a ayudarla, ella ya ha restregado la tela y se coloca en el regazo su copia del diario. A lo largo de esas semanas de 2002, el periódico ha publicado una serie de cuentos en colaboración con Gallimard y me apresuro a extraer las hojas que deben plegarse para obtener una versión un tanto rupestre de la clásica colección de la NRF. Abro mi improvisado cuadernillo y leo. Antes de subir al tren, has comprado Le Monde en el kiosco de la estación. El texto está escrito en segunda persona, como Aura, pero si en Fuentes el recurso vuelve la trama fantasmagórica, aquí el autor da órdenes muy concretas a su lector, o más bien a su lectora, pues el texto va dirigido a una mujer en el TGV de las 14:45 a La Rochelle, justo el que ahora comparto con mi vecina. La joven parece concentrarse en las mismas líneas que yo. El autor no deja de escribirle a su amante, con la que espera reunirse en unas horas, y le da instrucciones sobre lo que debe hacer y pensar. Un catálogo de guiños eróticos que creo ir avistando de reojo en mi compañera. No contaré aquí el resto de la trama. Quien arda por leerla la encontrará en una novela rusa, y me limitaré a decir que sube de tono hasta que el autor le exige a su amante que se levante al baño. Justo cuando leo esta frase, mi compañera se yergue a toda prisa. Pienso en seguirla, pero me quedo clavado en el asiento, nervioso y febril, cavilando sobre si será la amante del autor o solo otra de las muchas mujeres que avanzan por el pasillo gracias a este texto de ficción que irrumpe tan estruendosamente en la realidad. 2. En una novela rusa, Emmanuel Carrère revela que escribió este relato como un insólito regalo para su pareja que no tuvo el resultado que esperaba. Hasta entonces, él era conocido sobre todo como un escritor de novelas. Quiero decir, de novelas. Pero el cuento de verano de Le Monde, esa suerte de ofrenda erótica, provocó un cortocircuito en su escritura que, sumado a una crisis sentimental, que también era una crisis familiar y literaria, lo alejó para siempre de este oficio. Hoy, Carrère lo proclama sin pudor. A partir de entonces, ya solo escribe libros sin ficción. Su malestar se había iniciado años atrás con El adversario, su libro más célebre. La trama es bien conocida. Tras quedarse en el paro, Jean-Claude Roman, un ejemplar padre de familia, finge por años que continúa trabajando para la Organización Mundial de la Salud. Cuando su engaño está a punto de quedar al descubierto, asesina a sus padres, a su mujer y a sus hijos e intenta suicidarse sin conseguirlo. Decidido a contar esta siniestra historia, Carrère pensó escribir una novela a la manera de A Sangre Fría,
Investigó el caso, se entrevistó con el asesino y se propuso imitar el estilo elegante y neutro de Capote. Al poco tiempo, la tarea se le reveló imposible. Pero los grandes escritores son quienes transforman los fracasos en victorias, y Carrère tuvo una iluminación. La verdadera historia de A Sangre Fría, reparó entonces, es justo la que no se cuenta en el libro. La tortuosa relación entre el autor y sus personajes. La historia de Capote, el novelista, y Perry, el asesino. Con este presupuesto en mente, Carrère comenzó de nuevo su libro sobre Roman, que se transformó en un libro acerca de su relación con Roman. Y al hacerlo, descubrió el camino hacia un nuevo tipo de novela, una especie mutante entre la autobiografía y la novela documental o novela sin ficción. 3. Carrère es uno de los pocos autores que me han acompañado desde que llegué a vivir a París, su ciudad, hace 17 años. Leí El Adversario en 2001 mientras desempacaba en el loft con decoración marítima que rentaba cerca del canal Saint-Martin, y desde entonces no he dejado de leerlo. Primero sus novelas, Bravura, Hors d'attente, El bigote y Una semana en la nieve. Luego su insólito ensayo sobre Ucronías, El estrecho de Bering, y su biografía sobre un dios en común, Philip K. Dick. Más adelante, en cuanto se publicaron, una novela rusa, de otras vidas además de la mía, me gusta más que la traducción oficial de Vidas ajenas, Limonov y El reino. Y hace unas semanas, mientras viajaba por China, su recopilación de artículos, ensayos y relatos sin ficción, que es también una suerte de autobiografía intelectual, titulada Conviene tener un sitio a donde ir. Una lección básica en literatura es que jamás hay que creerles a los escritores, sobre todo cuando nos dicen de qué escriben. La línea que divide en dos la carrera de Carrère me parece, pues, un tanto equívoca. En el fondo, no es sino uno de esos escritores, de esos humanos, que no se bastan a sí mismos. Durante años, su timidez lo llevó a retratarse mediante otras vidas, además de la suya, a través de personajes imaginarios. Ya maduro, salió del closet de la ficción para retratarse a través de otras vidas, además de la suya, extraídas de esa fantasía igual de enrevesada a la que damos el nombre de realidad. 4. Me detengo en la cesura o hiato que se abre entre El Adversario y una novela rusa, crucial para entender la poética de Carrère. Entre 1999 y 2007 median 8 años de silencio, o de ese silencio relativo de quien se dedica a la escritura. ¿Qué ocurre en ese lapso? ¿Cómo da el salto de novelista a novelista de sí mismo? Tras el éxito del Adversario se le abren dos caminos: el regreso a esas historias un tanto kafkianas o dickensianas, de Dick, no de Dickens, que ha pergeñado hasta entonces, o ir más allá en la exploración de su propia vida, iniciada en su comparación con Roman. Ocurren entonces dos hechos clave en su vida: la crisis de pareja asociada con aquel cuento de Le Monde, la invitación a escribir un reportaje sobre el último prisionero de la Segunda Guerra Mundial, un húngaro que permaneció por décadas en un campo de crisis de pareja asociada con aquel cuento, a aprender ruso. Un viaje a Budapest lo conduce a su vez a Kotelnich, un páramo en medio de la nada, detritus del mundo soviético, donde Carrère descubre o redescubre su ascendencia rusa. Su madre, la escritora Hélène Carrère d'Ancoz, es hija de un georgiano que desapareció en 1944, el mismo año que el húngaro de su reportaje. Cuando Carrère se decide a contar la historia de su abuelo, su madre se lo prohíbe de manera tajante. Esta obsesión de narrar lo íntimo destapa su obsesión por hacer lo contrario: no solo contar lo que le sucede a él, sino a quienes quedan atrapados en su entorno. Su paso de la ficción a la no ficción autobiográfica luce así como un acto de desobediencia. El primer ensayo de esta nueva técnica, sin embargo, no es un proyecto literario, sino cinematográfico: Regreso a Kotelnich. A partir de ahí, todo se encadena: los viajes al poblado ruso, su desventura amorosa, el envenenado regalo en forma de cuento de verano y sobre todo la prohibición materna, los disparadores hacia un nuevo tipo de narración que en sus manos se vuelve más libre que nunca. De pronto, Carrère ya no necesita de la imaginación, o más bien encuentra una nueva forma de emplearla, no ya para inventar,
sino para coser y tejer y darle cierto cauce al flujo caótico e inaprensible de la existencia y de su existencia. 5. La prohibición de no contar se resuelve en la decisión de contarlo todo. Es así como Carrère se arriesga a exponer a los suyos y a exponerse con ellos. En sus páginas comparecen los personajes con los que se cruza y sus de no contar se resuelven trágicas, cómicas, ridículas, heroicas, entreveradas con sus amores y desamores, inseguridades y osadías, obsesiones literarias y fílmicas, fracasos y triunfos. Un vasto fresco narrativo que también podría llamarse De mi vida, además de las otras. De mero autor, Carrère descubre el placer de transmutarse en un personaje que transita de libro a libro. Una novela rusa se enlaza con el tsunami que dispara su siguiente obra, la cual lo impulsa a su vez hacia Limonov y hacia Limonov, la biografía autobiográfica de este hombre que parece extraído de la más rocambolesca de las novelas rusas, escritor de culto en París, vagabundo en Nueva York, paramilitar en Serbia, disidente en Rusia. Último eslabón de la cadena es El Reino, crónica de una conversión y de una fe perdida, así como arriesgada exploración literaria del Nuevo Testamento. Si antes Carrère escogió como espejo a un héroe antihéroe ruso, ahora se ve en el espejo de San Marcos, el evangelista que narra la historia de otro hombre que, como Limonov, algo tiene de ángel y demonio, Pablo de Tarso. Al hacerlo, cierra el círculo, pues es tan poco lo que conocemos de estas figuras capitales del cristianismo que al inventarlas retorna a los senderos de la ficción. Hoy, que recibe el premio Phil de lenguas romances, conviene decirlo claramente. La habilidad de Emmanuel Carrère para crear ficciones desasosegantes y ambiguas es un no menos desorbitado talento para entretejer su vida con otras vidas grandes y pequeñas y para observarla con la empatía de quien las vuelve suyas, lo convierte en una de las voces literarias más arriesgadas e influyentes de nuestro tiempo. Tras tantos años de concebirlo como un personaje de ficción, es una alegría descubrir aquí, en la Feria del Libro de Guadalajara, que también es real. Y 6. Al descender del tren, busco a mi compañera de viaje y la sigo a unos pasos de distancia. Arrastra una maleta negra y su cabello se agita con el viento de la costa. No quiero que imagine que soy un acosador o un loco. Ella me mira de arriba abajo y se apresura hacia la salida. Yo me quedo ahí, atónito, sin saber qué hacer. De pronto, me doy cuenta de que me he quedado solo en el andén, o casi solo. Varios metros más allá, distingo una silueta masculina que permanece a la vera del TGV de París a La Rochelle hasta cerciorarse de que ha bajado el último pasajero. Ahora, por fin, creo saber quién es. Con ustedes, Emmanuel Carrère. Acto seguido, Emmanuel Carrère recibe el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2017 de manos de María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura, en representación de Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Enrique Peña Nieto. Escuchemos el mensaje de Emmanuel Carrère.
ganador del Premio Field de Literatura en Lenguas Romances 2017. Juste un mot qui ne fait pas partie du discours, qui donc n'est pas traduit. Je voulais te remercier, Jorge, pour cette présentation qui est si amicale et si spirituelle. Et tu vas voir qu'il y a 2 ou 3 choses que je me prépare à dire qui font vraiment écho à 2 ou 3 choses que tu as dit. Bon. Alors, mes chers amis, d'abord, évidemment, je veux vous dire ma gratitude. Je veux vous dire ma gratitude et ma fierté d'avoir été choisi par un jury d'une si grande qualité et de prendre place dans une galerie de lauréats aussi prestigieux et dont plusieurs comptent parmi mes écrivains préférés. Je veux dire les écrivains qu'on lit et qu'on relit, ceux qui vous accompagnent, ceux qui vous encouragent quand on n'a plus d'idées, comme c'est mon cas actuellement. Alors, à ce propos, je dois vous avouer que j'ai un tout petit regret, c'est que ce prix magnifique ne porte plus le nom de Juan Rulfo. Alors, je suis très heureux d'avoir le prix de la FIL, mais je me dis que j'ai aussi le prix Juan Rulfo. Mais parce que les Pedro Páramo et le Llano en flammes, que j'ai dû découvrir entre 20 et 25 ans, comptent parmi les plus fortes expériences de ma vie de lecteur. Des livres magiques, des livres intenses, des livres mystérieux comme la carrière de leur auteur, sauf que ça ne colle pas bien avec Juan Rulfo, le mot de carrière. Je pense qu'il vaut mieux parler de destin. C'est un de ces destins que Enrique Villa-Matas plaçait sous le patronage de Bartleby, du Bartleby d'Herman Melville. Je pense que ça n'a pas été facile à vivre, un tel destin, et que tout écrivain doit avoir peur de ça, la sécheresse, les décennies de silence, l'inévitable amertume. Mais tout écrivain aussi ne peut qu'être fasciné et même envieux de ce contraste entre la brièveté de l'œuvre, 2 livres assez minces, et son extraordinaire pouvoir d'irradiation. Parce que c'est ça qui compte, je crois, pas l'abondance d'une œuvre, pas son ambition, pas même sa perfection, à supposer qu'une chose pareille existe, mais cette chose mystérieuse et impossible à expliquer, qu'est le pouvoir d'irradiation. Bon, mais je ne vais pas vous faire une conférence sur Rulfo. Je ne vais pas non plus développer de théorie de la littérature, parce que je n'en ai pas. Je vais plutôt, en espérant ne pas vous ennuyer, essayer de vous dire 2 ou 3 choses concrètes sur mon expérience d'écrivain. C'est une expérience un peu particulière, puisque j'ai commencé par être un auteur de fiction, et qu'à peu près à la moitié de mon parcours, je me suis mis à écrire ce que, faute d'un meilleur mot, on appelle de la non-fiction. Je dis faute d'un meilleur mot parce que c'est jamais très satisfaisant, une définition négative, même si on parle bien de peinture non figurative ou de musique atonale, et aussi parce qu'on ne sait pas très bien ce que c'est la non-fiction, où ça commence, où ça finit, où se situe la frontière avec la fiction. J'aime le cinéma, j'ai fait du cinéma, alors je voudrais faire une comparaison avec le cinéma. Au cinéma, les choses sont assez claires. Il y a d'un côté les films de fiction, que la plupart des gens appellent les films tout court, et puis il y a de l'autre les films documentaires. Pour ce qui me concerne, j'ai fait les 2, un film de fiction, un film documentaire, et le film documentaire était à mon avis bien préférable à l'autre. Alors, on peut toujours dire qu'entre fiction et documentaire, la frontière est incertaine. On peut dire que beaucoup de bons cinéastes avancent sur cette frontière, comme Charlie Chaplin à la fin d'un de ses plus beaux films, un pied d'un côté de la frontière, un pied de l'autre, avec les douaniers qui le poursuivent des 2 côtés.
On peut dire ça, mais il me semble qu'il existe pour les distinguer un critère très simple d'un côté que voici. Dans un film de fiction, ce sont des acteurs qui interprètent les personnages, alors que dans un documentaire, on a affaire aux personnages eux-mêmes. Très bien. Mais en littérature, ça serait quoi l'équivalent de ce critère-là? On peut dire qu'il n'y en a pas. Moi, je crois qu'il y en a un, qui est très simple aussi. Ce sont les noms propres. Des personnages qui portent des noms imaginaires, des noms inventés par l'auteur et sans répondant dans la réalité, ce sont des personnages de fiction. On peut leur faire dire ou penser tout ce qu'on veut. C'est le privilège du romancier. Il a un accès sans limite à l'intérieur de ces créatures, puisque ce sont ses créatures, et aucune responsabilité à leur égard. En revanche, s'il décrit un personnage réel et choisit de le décrire sous son vrai nom, il court le risque que ce personnage se rebelle, s'il n'est pas content, et même, le cas échéant, le poursuive en justice. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, cette affaire des vrais noms, mais ça définit deux rapports radicalement différents entre le livre et la réalité qu'il décrit ou affronte. De cette réalité, un auteur de fiction est totalement le maître. La réalité du livre est sa réalité intérieure. Alors qu'un auteur de documentaire, ou si vous préférez de non-fiction, fait le pari de se soumettre à ce que la réalité extérieure comporte d'imprévisible et de potentiellement dangereux. J'ai écrit pour ma part 5 livres encourant ce risque. À chaque fois, les conditions de l'expérience étaient différentes. Certains de mes personnages réels et nommés par leur vrai nom étaient des amis, d'autres non. À certains, j'ai fait lire le livre avant sa publication, à d'autres non. Certains m'en ont été reconnaissants, d'autres m'en ont voulu. J'ai eu de la chance jusqu'à présent, aucun ne m'a fait de procès, aucun n'a voulu me casser la gueule, ou en tout cas aucun ne l'a fait. Mais je sais ce qu'on ressent quand on s'expose à la réponse de la réalité, ou si vous préférez, le réel, au sens où l'entendait Jacques Lacan dans cette formule célèbre, le réel, c'est quand on se cogne. Ça, c'est encore une chose dont tu as parlé très bien. Bon, il y a beaucoup de façons de se cogner. J'en ai expérimenté quelques-unes, il y en a d'autres. Et puis, il y a ce qui se passe quand on ne parle pas seulement des autres, mais aussi de soi, avec plus ou moins de pudeur. Autrefois, on appelait ça autobiographie. Aujourd'hui, on préfère parler d'autofiction, un mot qui ne me paraît pas absolument indispensable, mais peu importe. Comme beaucoup d'autobiographes, j'ai souvent dû répondre à cette question. Ça ne vous pose pas de problème? Ça ne vous gêne pas de parler de vous-même comme ça? Alors quand on dit « comme ça », ça veut dire de façon sincère, crue, et la plupart du temps, ça veut dire qu'on parle de sexe. À cette question, j'ai une réponse sans détour. Non, ça ne me gêne pas. Non, ça ne me pose aucun problème. Et pourquoi ça? Pour une raison très simple, c'est que c'est moi qui décide ce que je révèle et ce que je tais. C'est moi qui décide où placer le curseur entre l'autoglorification et l'autodénigrement, qui sont depuis toujours les deux pôles entre lesquels oscille l'autobiographe. C'est moi, en somme, qui ai le pouvoir. Et à ce propos, je voudrais vous raconter une histoire dont le héros est le général Massu. Sauf coïncidence étonnante, le nom du général Massu ne vous dit rien. C'était un des chefs de l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Une guerre sale, mal connue, à peine nommée. Plus de 20 ans après la fin de cette guerre, il a été accusé d'avoir pratiqué la torture, et en particulier ce qu'on appelle la gégène, qui consiste à envoyer dans le corps de sa victime de puissantes et très douloureuses décharges électriques. Le général Massu, quand on l'en a accusé, n'a pas nié le fait, mais il s'est défendu avec cet argument: on fait toute une montagne de la gégène, mais en réalité, ça ne fait pas aussi mal qu'on le dit. Je le sais parce que j'ai essayé sur moi-même. Cette phrase-là, je sais parce que j'ai essayé sur moi-même, je l'ai mise en italique dans le texte de ce discours, et je vous demande de la considérer avec attention. À vrai dire, je connais peu de phrases aussi stupides et odieuses à la fois. Car le propre de la torture,
Ce qui fait que c'est la torture, c'est que le torturé ne sait pas quand le tortionnaire va s'arrêter. Alors que la torture qu'on s'applique à soi-même, juste pour voir, eh ben on arrête quand on veut. Et c'est exactement la même différence selon qu'on écrit des choses embarrassantes sur soi-même ou sur autrui. Un écrivain qui parle de lui-même, il arrête l'expérience quand il veut, et même s'il est très sincère, très audacieux, très exhibitionniste, au fond, il ne risque pas grand-chose. Mais quand il représente des personnes réelles, il risque de leur faire mal, très mal, et il ne leur reste pas toujours la possibilité d'arrêter le supplice. Je sais de quoi je parle. J'ai écrit au moins un livre où je me reproche d'être allé trop loin, où je me reproche d'avoir blessé 2 personnes qui m'étaient très proches. Alors, j'ai encore dans mon sac, après cette histoire du général Massu, 2 anecdotes d'histoire littéraire qui tournent autour du même sujet. Alors, est-ce qu'il y a une morale à tirer de leur juxtaposition? Je vous laisse en décider. La première, il en a été question à plusieurs reprises depuis le début de cette cérémonie, elle anime un livre que j'admire au point d'avoir passé plusieurs années à essayer de l'imiter. Il s'agit du roman de Truman Capote, De sang-froid. Je rappelle un peu l'histoire. En 1960, Truman Capote était un auteur de fiction fêté, à grand succès, mais qui se sentait au bout du rouleau. Il cherchait un moyen de démentir la phrase de Scott Fitzgerald selon laquelle il n'y a pas de 2e acte dans la vie d'un écrivain américain. Il avait développé une théorie sur ce qu'il a appelé, et que nous continuons à appeler, la non-fiction novel, et il cherchait un sujet qui permettrait d'illustrer cette théorie. Quelque chose qui normalement relèverait du reportage et dont il ferait une œuvre d'art. Il est tombé un jour dans le New York Times sur un bref article rapportant l'assassinat d'une famille de fermiers par des inconnus dans le Kansas. Il s'est dit, un crime, pourquoi pas? L'Amérique profonde, pourquoi pas? Il est parti pour le Kansas. Il s'est installé dans la bourgade où ça s'était passé. Il a rencontré le shérif qui menait l'enquête. Il a commencé à parler avec les gens. Tout le monde pensait qu'il se lasserait vite, mais non, il ne s'est pas lassé. Il est resté. Au bout de quelques semaines, les 2 assassins ont été arrêtés. Il est allé les voir en prison. Et c'est à partir de ce moment que l'histoire racontée par De sang-froid et l'histoire de De sang-froid se mettent à diverger de manière si fascinante. C'est à partir de là aussi que se met en place un des contrats de lecture les plus vicieux que je connaisse dans l'histoire de la littérature. L'idée de Capote y était d'écrire, en suivant l'exemple de Flaubert, un livre objectif et impersonnel, un livre où l'auteur est partout et nulle part, et s'interdit la vulgarité d'apparaître comme personnage ou même comme narrateur. Une partie de son sujet entrait dans ce cadre esthétique. Les meurtres, les vies des meurtriers et des victimes jusqu'à ce que leurs chemins se croisent, puis la fuite des meurtriers jusqu'à leur arrestation, tout cela pouvait se raconter sans implication personnelle. Capote n'était pas là, il s'est contenté d'enquêter auprès des témoins. Le problème, c'est qu'entre le moment de leur arrestation et celui de leur exécution, il s'est écoulé 5 ans qu'il fallait bien raconter aussi. Ces 5 ans représentent le dernier quart du livre, et ce dernier quart-là, Capote n'a pu s'en absenter qu'au prix d'une vertigineuse tricherie. Car au fil des visites, il était devenu l'ami de Dick et de Perry, les 2 assassins, et sans aucun doute le personnage le plus important de leur vie de prisonnier. Malgré ça, il a choisi de les raconter, ces vies de prisonniers, en faisant comme s'ils n'étaient pas là. Les 2 dernières années ont été terribles. Dick et Perry avaient été jugés et condamnés à mort. De sursis, en appel et en recours en grâce, l'exécution a été longtemps différée. Capote leur assurait qu'il faisait tout pour sauver leur tête, qu'il leur cherchait les meilleurs avocats. En réalité, et malgré l'affection réelle qu'il portait au moins à Perry, il savait que leur exécution était la meilleure conclusion possible pour son livre. Il savait que ce livre serait son chef-d'œuvre, et dans l'espoir d'y mettre le point final, il en était arrivé à allumer des cierges à l'église pour qu'enfin on les pende. Je pense que d'une part,
d'une part que peu de livres ont été écrits dans un inconfort moral aussi atroce, d'autre part que la culpabilité qu'éprouvait Capote y explique au moins autant que son option esthétique de départ, le fait que rien de tout cela, qui est la véritable histoire de 200 froids, n'est raconté dans 200 froids. Finalement, Dick et Perry ont été pendus. Capote y a assisté à leur pendaison. Il a été la dernière personne qu'ils aient embrassée avant de monter sur l'échafaud. Son livre où il décrit cette scène, mais sans lui, est paru quelques mois plus tard avec un succès extraordinaire. Capote y avait obtenu ce qu'il voulait, écrire un chef-d'œuvre, car c'en est un, sans l'ombre d'un doute, être quelque chose comme le champion du monde des écrivains. Il y a eu dans sa vie l'éclatant deuxième acte auquel il aspirait, mais pas de troisième acte, à moins de considérer comme un troisième acte la longue destruction par l'alcool, le snobisme et la méchanceté qui a suivi. J'ai beaucoup pensé à lui pendant les 7 ans que m'a occupé mon livre L'Adversaire. J'ai dû lire 3 ou 4 fois de sang-froid, à chaque fois plus impressionné par la puissance de sa construction et la limpidité cristalline de sa prose. J'ai longtemps essayé de l'imiter, c'est-à-dire de raconter la terrible histoire du menteur et criminel Jean-Claude Roman, comme si je n'en faisais pas partie. Finalement, j'ai fait autre chose. J'ai renoncé à m'absenter. J'ai écrit le livre à la première personne. Je pense sans exagérer que ce choix m'a sauvé la vie. La seconde histoire est plus courte. Son héros est Charles Dickens. Comme vous le savez, les romans de Dickens paraissaient en feuilleton. Chaque livraison était attendue avec une impatience dont seuls peut-être les derniers Harry Potter peuvent nous donner une idée, ou bien les grandes séries télévisées américaines. Dans le cours de David Copperfield était apparue une petite dame, quand je dis qu'elle était petite, elle était naine, qui s'appelait Miss Mosher et qui était coiffeuse. Miss Mosher était cancanière, fourbe, obséquieuse. Elle semblait partie pour être une grande méchante. Plus réussi est le méchant, plus réussi est le film ou le livre, c'est bien connu, et l'Angleterre entière retenait son souffle dans l'attente des mauvais coups qu'allait fomenter Miss Mosher. Mais un beau jour, Dickens a reçu une lettre d'une petite dame qui était naine et pédicure de son métier et qui lui disait ceci. À cause de ces traits que nous avons en commun, les gens de mon entourage se sont mis à m'identifier à Miss Mosher, à me prendre pour une vilaine femme que je ne suis pas, je vous assure. On se méfie de moi, on chuchote sur mon passage, ma vie est devenue un enfer. Dickens alors n'a pas hésité. Au lieu de répondre que ce n'était pas son problème, ou que c'est fou, ces gens qui ont le culot de s'inviter dans mes livres et de s'y reconnaître, vous savez ce qu'il a fait? Il a changé l'intrigue. Il l'a saccagée. Tout était mis en place pour que Miss Mosher soit méchante, et le livre avait besoin de sa méchanceté. Or, à la livraison suivante, elle est devenue gentille, un ange du ciel sous son apparence disgraciée. Le livre s'en est porté aussi bien, certainement mieux. Je suis sûr que ça lui a porté bonheur. Il se peut que j'idéalise les raisons de Dickens, comme j'ai, à vrai dire, un peu exagéré l'importance de Miss Mosher dans David Copperfield. Mais je pense que modifier la réalité souveraine de son livre pour ne pas faire de peine à une petite dame au fond de sa province, ça n'est pas seulement la plus grande générosité, mais aussi la plus grande liberté dont puisse faire preuve un écrivain. Je pose donc la question pour finir, la générosité et la liberté, est-ce que ce n'est pas la même chose? Je vous remercie.
Escuchemos ahora el mensaje y declaratorio inaugural de esta 31ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a cargo de María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura, en representación de Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Muy buenas tardes. Saludo con afecto al señor gobernador del Estado de Jalisco, a la alcaldesa de Madrid, doña Manuela Carmena, al querido secretario de Salud, al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los señores rectores de las diversas universidades que nos acompañan, en particular al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, al doctor Graue, y a nuestro anfitrión, Universidad Tonatiu Bravo Padilla, rector de la Universidad de Guadalajara. Lo mismo al alcalde de esta magnífica y bella ciudad de Guadalajara que nos recibe. A Raúl Padilla, artífice de este esperado encuentro cultural, y a la directora de la feria, Marisol Schultz. Saludo especialmente a nuestro querido Fernando del Paso, a Sergio Ramírez, también saludo a Silvia Lemus de Fuentes, que nos acompaña aquí en este día, a mi querido amigo Porfirio Muñoz Ledo, a Beatriz Paredes, a tantos y tantos amigos que veo aquí. Es un privilegio tenerlos aquí esta mañana. A los compañeros y amigos que nos acompañan en el Presidium, a la comunidad académica, a los escritores, a los profesionales del libro y a los amigos de los medios de comunicación. Queridas amigas y amigos, es un privilegio acudir el día de hoy a esta celebración de la cultura y los libros con la honrosa representación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a la inauguración de la 31ª edición de la Feria Internacional